Pues gracias, Ramón, y gracias a todo el equipo por invitarme este día. La verdad es que estoy también súper ilusionada y aprendiendo un montón. Y bueno, queda ya poquísimo para la comida. Voy a ser lo más breve e indolora que pueda. Y en nada, estamos ya en la parte más chula. La charla que he traído se llamaría La paradoja de ver datos sin verlos, un poquito de accesibilidad en visualización. Y bueno, es lo que intento es eso, traerla un poco a mi campo de especialidad, que es visualización de datos, en lo que yo pueda aportar. Antes de seguir, lo del proxy hands, por si tenéis dudas, etcétera, es Web3, WEB3. Y me presento brevemente. Mi nombre es Carmen, como decía Ramón, trabajo en Cibio. Me encanta todo lo que tenga que ver con código creativo, visualización de datos, mapas. Así que si os llaman la atención esos temas, por favor, buscarme por los pasillos y charlamos de lo que queráis. También voy a hacer un spoiler. No vengo a hablar desde la sabiduría suprema de la accesibilidad, me temo, todavía. Así que mi charla va desde un poco desde el barro, o sea, desde el ir peleándonos con esto, ensayo y error, e intentar en los últimos tiempos, pues, pringarnos un poco y hacer las cosas mejor en términos de accesibilidad. Así que hablo desde ahí, así que lo que desde este aprendizaje compartido yo os puedo aportar, pues bien está. Y los expertos, pues que estén ahí por si hay dudas complicadas. Como decía Ramón, trabajo en Cibio, simplemente un pelín de contexto. Somos una organización que combinamos periodismo con tecnología y acción o incidencia. Es decir, hacemos periodismo de investigación en relación a datos públicos y hacemos herramientas que vienen a ser asistentes, visualizaciones, etcétera, para apoyar nuestro trabajo, y luego también mucho de pelea, de incidencia en tribunales si hace falta, ¿no? Y el objetivo es pues, vigilar el poder, cuidar lo público, que al fin y al cabo se traduce en pues, administraciones, instituciones más transparentes y personas mejor informadas. Y un poco todo lo que hacemos gira en torno a esto. Bueno, yo me dedico a la parte más de herramientas y tecnología, no soy periodista. Y en el caso de tecnología, por ejemplo, hacemos asistentes, como he puesto en pantalla algunos pantallazos de, pues por ejemplo, para intentar facilitar cosas que tienen que ver con lo público, que tienen una burocracia jodida, como suele pasar, pues a veces hacemos asistentes que te ayudan a saber si tienes tal derecho o no a, por ejemplo, conseguir el bono social eléctrico. Quizá a alguien de la sala le suene el caso Bosco. O, por ejemplo, si tienes derecho o no al ingreso mínimo vital. También hicimos otro cuando todo el tema de la pandemia con el paquete de ayudas del COVID o con la DANA. O sea, lo que podemos, intentamos acercarlo público, porque eso entra dentro de lo que os decía antes, ¿no? De cuidar lo público y acercarlo y mejorarlo lo posible, ¿no? Si no lo hace la administración, pues lo intentamos hacer nosotros con la tecnología. También otro tipo de interfaces, como otro pantallazo que veis a la derecha, que muestro una pequeña herramienta que tenemos que se llama Píldoras del BOE, que lo que intentamos es, bajo el proyecto de El BOE Nuestro de Cada Día, que llevamos en Cibio, que es parte de la lectura diaria del BOE para ver si todo lo que nos cuelan por ahí, todo lo que sale por ahí, ¿no? Porque hasta que no sale en el BOE es propaganda y ya está, no es real, digamos. Pues tenemos como un archivo de 12 años de información que mi jefa estaba pues, volcando en Twitter, cuando Twitter era un lugar amable, y que ahora hemos decidido en un momento dado decir, se acabó, vamos a reconquistar nuestro contenido y dedicarle un lugar en nuestra web para esto, y bueno, luego lo veremos un poquito mejor. Y en realidad mi día a día, aunque ya te digo que hacemos este tipo de asistentes y herramientas, mi día a día sobre todo es hacer visualizaciones que apoyen el trabajo de los periodistas, que ayuden a comunicar la información que trabajamos. Entonces, he puesto algunos ejemplos para que veáis que son de todo tipo,
popurrí muy variopinto. Para bien o para mal, no utilizamos herramientas rígidas de crear gráficos, tal. Lo hacemos todo desde cero, lo diseñamos a todos los niveles, a nivel de interacción, a nivel de diseño. Y desde cosas muy sencillas, dependiendo de lo que necesitemos, pues gráficos simples de barras, de líneas, lo que sea, a cosas mucho más que no tienen ni nombre, porque al final es jugar mucho con la ilustración, con la animación. A veces hacemos juegos, a veces hacemos, por supuesto, mapas, todo interactivo en general, aunque alguna cosa estática hay, porque a veces no hace falta rizar el rizo, o incluso piezas de storytelling largas cuando son temas más que requieren una narrativa mayor, ¿no? También depende del tipo de información, si es cualitativa, cuantitativa, vamos a querer unas cosas u otras. Pero bueno, todo esto que estamos contando, vamos a llevárnoslo un poco en términos de accesibilidad y cómo lo estamos intentando mejorar nosotros. Y bueno, lo primero es claramente visualización de datos, como su nombre indica, el canal principal es visual y esto tiene pues una potencia, pero también una problemática en cuanto a accesibilidad, ¿no? Entonces, todo lo que antes nos contaba súper bien Berta, pues aplica, e imaginaros un poco, pues eso, temas básicos de contraste, de tipografía, el tema de los colores. Claro, todo eso ya no es solo el hacerlo bien, ya no va a repercutir en que sea más o menos bonito, en la estética. Visualización de datos, sobre todo lo que nos importa es cómo percibimos la información, cómo nuestro cerebro es capaz de interpretarla, y todas las decisiones de diseño que tomemos van a repercutir muy fuertemente en ello, ¿no? Entonces, es como meter un grado más de complejidad, que cuanto más al principio lo hagamos, pues mejor, ¿no? Pero bueno, estamos aprendiendo a ello. Yo no me voy a meter mucho en estos temas de ahora de empezar a poner paletas de color. Hay un montón de herramientas online. Si os interesa el tema de accesibilidad específico para visualización de datos en cuanto a la parte de diseño y tal, dejo un par de enlaces a los blogs de un par de especialistas, Frank Elavsky y Sara Fosheim, me perdonan los noruegos, que son dos personas muy frikis de esto y tienen muchos artículos, está súper bien. O sea que si os interesa, os lo recomiendo mucho. Creo que también es importante como desapegarse un poco digamos, de esa raíz visual de la visualización y entenderlas un poco más hacia la multimodalidad, y entender que, bueno, que incluso aunque nos quedásemos solo con el canal visual, la realidad es heterogénea y diversa, para bien, menos mal. Entonces, no todos tenemos las mismas capacidades, incluso aunque no tuviésemos discapacidad visual, no tenemos las mismas capacidades para interpretar la información de la misma manera, para discernir las proporciones. O sea, hay como muchas capas a nivel de percepción psicológica y cognitiva que somos diferentes en ello. Y si encima ya le metemos temas de personas con discapacidad visual, pues como que hay que entenderla como que al final tenemos que comunicar la información por diversos canales, ¿no? Y pensar un poco creativamente en esto, que es la parte chula que me gusta a mí de meter accesibilidad, que también es como bastante reto y creativo. Como os decía, no vengo a hablar desde la teoría, así como a sentar reglas, porque no las sé, no las tengo. Lo que voy a hacer es presentar algunos casos reales, pequeñitos, y bueno, a partir de ello, pues compartiros, ¿no? El primero es, voy a empezar por qué pasa con un gráfico muy sencillo, un gráfico de barras, un gráfico radial, un gráfico... Vamos a partir de este proyecto que tenemos en Cibio, que se llama ¿Dónde van mis impuestos?, que, como su nombre más o menos explica, es un poco para explorar visualmente de determinada administración, pues cómo manejan los presupuestos públicos, de dónde vienen los ingresos, en qué se gastan, etc. Lo tenemos con algunas administraciones y en este caso los ejemplos que he puesto son del Ayuntamiento de Madrid. Por ejemplo,
A ver si esto quiero jugar. Vale, sí. En general, cuando nosotros, la manera en que estamos atacando los gráficos sencillos de este tipo que digo, ¿no? Al final piezas como muy contenidas, una posible vía es, depende mucho del caso, pero una posible vía podría ser ocultar ese gráfico de alguna manera y añadir una descripción sintética que describa pues, lo que ese gráfico muestra. Esto parece fácil, pero no es trivial y espero ejemplificarlo ahora. Y en general también sería súper útil tener pues, una tabla de datos en detalle para que normalmente oculta visualmente, para que esa persona pueda navegar de una manera ágil, como explicaba Georgiana, ¿no? Al tener una buena semántica, pues que puedas navegar ágilmente por los datos en detalle. En este caso que muestro en pantalla, ahora estoy mostrando un gráfico radial que muestra los 18 políticas de gasto del Ayuntamiento de Madrid en el año 2024 y digamos que son como 18 porcentajes de cumplimiento de estas políticas, ¿no? Entonces, con este gráfico pues podríamos decir, vale, pues oculto el gráfico y entonces lo que voy a hacer es meterle una descripción para que el lector de pantalla la lea tal y podríamos pensar, venga, pues le meto el nombre de todas las políticas de gasto y todos sus porcentajes. No sé si esto va a querer sonar. Le va a costar. Le está costando. A ver si vuelvo para atrás. Si no, lo leo y ya está. Pasando. Lo leo. No pasa nada. Entonces, leería políticas de gasto en 2024, seguridad y movilidad ciudadana 92,7%, vivienda y urbanismo 76,3%, bienestar comunitario 78,7%, medio ambiente 82,5% y llevo nada más que un cuarto del chorrazo. Entonces, esto, en mi opinión, es mejor que nada en el sentido de que por lo menos la persona pues, está teniendo acceso a la información. Quiero decir, es correcto de alguna manera, son los nombres, son los porcentajes, pero es verdad que muy útil, muy ágil y tal, pues no lo es. O sea, no, porque vas como en chorrazo, ¿no? Y no sé, al final estás un poco perdido, ¿no? No tienes claves, no es ideal. Entonces, políticas de gasto en 2024, vale. Ahora sí. Seguridad y movilidad ciudadana. Gracias. No. Entonces, ¿qué sería mejor, por ejemplo? Pues a lo mejor una descripción más reducida en la que no nombro todo, sino que lo que hago es extraer un poco la información principal, lo que mi cerebro vería, extraería al ver el gráfico en milésimas de segundos. Gráfico radial mostrando el cumplimiento de 18 políticas de gasto en Madrid para 2024. Políticas con mayor cumplimiento, otras prestaciones económicas a favor de empleados 98,4%, sanidad 94,4%, seguridad y movilidad ciudadana 92,7%, políticas con menor cumplimiento, vivienda y urbanismo 76,3%, transporte público 77,1%. En este caso lo que estamos haciendo, esto es mejorable también obviamente, pero lo que estamos haciendo es destacar los máximos, los mínimos, ubicar un poco y luego añadir algo, pues por ejemplo, para los detalles completos, la tabla a continuación o algo así, se me ocurre. Entonces, o imaginaos otro caso, un gráfico de barras, o sea, el que haya una descripción, barra 1, 14, barra 3, 14, 18, o sea, es correcto, pero no es muy útil. El que sea correcto no significa que sea bueno, o sea, como hay que intentar ir un poco más para allá. Entonces, por eso os decía que lo de la descripción sintética para mí es chulo porque es un poco la descripción más humana, la que no es tanto el dato. Si lo pensáis es un poco curioso, porque no es tanto volcar los datos, sino la interpretación que tú haces de los datos. ¿A dónde va tu cerebro? ¿A dónde va tu ojo? ¿Cuáles son los máximos? ¿Cuáles son los mínimos? ¿Cuál es el patrón general? ¿Cuál es la tendencia? Eso es lo interesante a la hora de resumir un gráfico, creo, muy sucintamente. Y luego ya, pues, dar acceso a la tabla de datos. La tabla de datos, como decía, normalmente la ocultamos porque, por ejemplo, en este caso del gráfico radial, pues yo creo que si el gráfico está bien hecho, más o menos tienes acceso a todos los titulares completos, a los porcentajes bien claros. Si lo has hecho bien, a priori no aportaría tanto una tabla para un lector que puede
que puede ver. Pero, por ejemplo, hay casos como este que muestro ahora, que este es un grafiquito un resumen de ingresos y gastos del Ayuntamiento de Madrid en el año 2000, en toda la lista, en toda la serie temporal, va como modificándose en función del año que elijas. Pero aquí, por ejemplo, en la web sí que lo tenemos, las tablas las tenemos visibles para todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de euros, de cada céntimo dedicado a cada sitio, y es como súper relevante esa cifra. No es solo también el tamaño, ¿no? Las proporciones entre los elementos, tal, sino al final aquí los euros cuentan y la cifra es como muy relevante. Entonces, en este caso, pues las tablas es tanto visible, o sea, es visible para todos. Y creo que por eso depende de cada gráfico el que tengas como una estrategia u otra. Vale, vamos a por un segundo caso real. En este caso salgo un pelín de visualización, es algo un poquito más amplio. He subtitulado este caso como Viaje de penas y alegrías por la accesibilidad de nuestra aplicación del BOE Nuestro de cada día. Y esto era el título de un email real que le mandé a Ramón en verano, preguntándole cosas y un poco compartiendo mi desdicha. Porque es verdad que llevábamos varios días peleándonos en intentar mejorar la accesibilidad de esta interfaz que os mostraba brevemente antes, y hacía mucho calor, estábamos teniendo un montón de problemas, me salía el lector de pantallas por las orejas, pero al final es que era la manera de hacerlo, y gracias a Ramón, que nos enseñó un poco a utilizarlo y tal, pues al final pues aprendimos y creo que mejoramos bastante la interfaz. En pantalla muestro cómo es esta interfaz, que básicamente es bastante sencilla. Hay como... Bueno, como os decía, es eso, os expliqué antes, ¿no? Son 12 años de archivo. Y nosotros en la interfaz queríamos la mayor importancia, se la dimos a que fuese muy fluida a la hora de navegar temporalmente. Lo que nos interesaba es que pudieses ir por los años, los meses, los días, como de una forma como muy, muy fluida. Y también le dedicamos bastante a la parte de crear esa base de datos con los 12 años, que se actualizasen a todo lo que se va publicando a partir del cambio, etcétera. Entonces, a la izquierda hay como un súper selector, digamos, de años y meses que van abriéndose en acordeón conforme vas tocando un año u otro. Arriba hay un selector de días, que son unas pequeñas píldoras que tienen unos puntitos dentro que te indican el número de contenidos y el tipo, porque para algo me gusta la visualización, que al final siempre pues intentas meter claves visuales, en este caso, que luego veremos, para ayudarte un poco a entender el contenido de la base de datos. Y luego ya, pues debajo está todo el contenido de cada día. Entonces, lo hicimos rápido, como siempre, corriendo. Teníamos un primer prototipo que la verdad nos engañó, o sea, tiene una semántica terrorífica. Ojalá Georgiana no, no lo hubiese. Pues eso, teníamos los selectores de años y días, pues eran divs cualquiera, de estos que comentaba Georgiana, que no tienen semántica ninguna, con eventos on click por todos lados. Nosotros desarrollamos con D3 y con Svelte, para los que estéis familiarizados con temas de front. Y bueno, como que habíamos tirado para adelante, le habíamos puesto mucho cariño más al tema de transiciones, maquetación en móvil, en tal, como cosas como que luciesen a nivel de esa fluidez con el tema temporal que tanto nos importaba. Y bueno, y cuando nos pusimos a revisar para el tema de accesibilidad fue como, bueno, es fácil mejorar porque la verdad es que es terrible. Entonces, nada, nos vinimos arriba y empezamos como a cambiar cosas. Venga, lo básico, más básico de lo más básico de todo lo que ha contado Georgiana, ¿no? Vamos a meter listas, vamos a hacer botones bien, que sean botones. Vamos a utilizar elementos nativos en lo que podamos. Venga, estas pildoritas con puntitos de colores, qué tal, no sé qué, vamos a hacer que esa información también llegue metiendo descripciones, como contaba Mía, ¿no? Descripciones que den más contexto. Este día tiene 4 contenidos. Pues eso, como que te ayude un poco a entender qué es lo que está pasando al seleccionar cada botón, si son contenidos de distinto tipo, todo eso lo programamos y muy guay. Bien, o sea, nos empezamos a venir arriba
seguimos viniéndonos arriba y ya fue como, venga, pues en realidad cuando tú coges un año, solo puedes coger un año y un mes y un día. En realidad es como si fuesen Radio Buttons. Pues venga, vamos a darle roles de radio, perdonad. Vamos a agruparlos bien, con sentido. Venga, que esto que sea lo más... Venga, con todo lo que nos ha enseñado Ramón, venga, vamos a hacer que funcione súper ágil también para ellos y tal. Venga, pues ya lo tenemos, pues ahora claro, hay que simular un poco, venga, vamos a pelearnos con los eventos de teclado, ¿no? Como para que simule un poco el comportamiento nativo que tendría un selector al uso, tal. Total, que aquí ya empezó la cosa muy mal, empezamos a sufrir mucho, aquí nos atascamos un montón de esto de horas y horas y horas y venga a ver... Yo qué sé, ejemplos, documentación, probar cosas, tirar de IA, todo mal, o sea, todo mal. Quiero decir, cuando conseguíamos una cosa nos faltaba otra y no sé, empezamos a sufrir y hacía calor. Y nada, entonces, bueno, no sé si conocéis esto de STOP, que es en un curso de mindfulness el otro día me contaban que es como stop, take a breath, observe and proceed, que sería como para, respira, observa y actúa. Entonces, tuvimos un momento un poco tal que así de parar todo, de decir, bueno, creo que esto no sé si tiene algún sentido lo que estamos haciendo y si lo rehacemos todo con elementos nativos y, o sea, no sé, no tendría como más sentido. Claro, todo esto después de llevar varios días así, pues siempre cuesta un poco, ¿no? Esto de que ya has dedicado tanto tiempo que era como, ya es que lo quiero sacar así, pero es que era como la vocecita esta de, esto creo que no va a ningún lado. Y a mí lo que me pasaba sobre todo es que decía, es que no sé cómo vamos a hacer eso a nivel maquetación, visual, cómo vamos a conseguir esa manera de poner todos los elementos con esa cosa tan fluida que tenemos y rehacer todo eso, joder, es que no sé, me parece súper complicado. La realidad es que fue súper fácil. O sea, en realidad al final teníamos mucho menos código. Es decir, era mucho más mantenible, o sea, mucho más sencillo y el maquetarlo todo fue súper fácil. O sea, nos costó un rato remaquetarlo todo tal y como lo teníamos en el original con los elementos nativos, que ya tienen todo integrado, como decía Mía, todo robusto, todo, pues es que estaba todo bien. Así que nada, es como para compartir que no reinventéis la rueda, que la idea está de que lo más sencillo a veces es lo que mejor funciona y no cambiar la semántica nativa, por favor, siempre intentar poneros la vida fácil como haremos nosotras a partir de ahora, espero. Y termino... ¿Sí? Guay. Termino con otro caso real. Aquí volvemos otra vez a visualización, pero bueno, un poco más extraño, ya no son como gráficos y tal, es un juego. Y el contexto, bueno, he puesto un pantallazo del artículo. El artículo dice, la Policía Nacional deja de usar Veripol, su IA estrella, para detectar denuncias falsas. De subtítulo he puesto Veripol, Veripol, Beautiful Pol, Nice, Beautiful Pol, I don't know. Que fue lo que nos contestó un usuario fan de Cibio cuando publicamos esto y nos encantó, no entendimos nada, pero me hacía mucha gracia. Y fue como, claro que sí, esto describe perfectamente lo que hemos hecho totalmente. Entonces, para dar un poquillo de contexto, es una herramienta, tenemos en Cibio una línea de estudiar un poco los algoritmos de la administración pública, porque es un tema en el que hay mogollón de opacidad y falta de control y tal. Y bueno, y ya más aún si pensamos en sistemas de IA y tal, pero bueno, nosotros tenemos como una mirada bastante amplia, no solo IA, sino algoritmos que intervengan en cosas que afectan a la ciudadanía. Nos parece que tiene que ser, pues que tenemos que estar informados de esto. Y es un caso de un algoritmo que utilizó la Policía Nacional durante una serie de tiempo, que era muy loco. Básicamente habían cogido 1000 denuncias, 1000 y poco, la mitad eran verdaderas, la otra eran falsas, digamos, denuncias de robo, de lo que fuese, ¿no? En comisarías, y las habían analizado con técnicas de procesamiento de lenguaje natural. Y habían extraído, bueno, le había hecho
Manolo, quiero decir. Había sido un tipo que había hecho esta movida, pero lo fuerte es que se ha utilizado, ¿eh? Es que es como muy loco. Entonces, habían extraído las palabras más habituales, o sea, en denuncias verdaderas y denuncias falsas. Y entonces habían creado un algoritmo que en función de las palabras que contuviese la denuncia de la persona, pues digamos que te las valoraba como potencialmente o posiblemente verdaderas o denuncias falsas. Mi compañera Ter, que fue la que investigó todo esto, estaba diciendo, es que esto no sé qué vais a visualizar, chicos. O sea, es como, bueno, el equipo técnico soy yo y mi compi Adrián. Era como, esto no vamos a hacer nada porque no tenemos las tripas del algoritmo. En otros casos hemos intentado visualizar los pesos de las variables o yo qué sé, como cuando no hay datos, pues algo que sea informativo sobre el tema que estamos tratando y tal. Y ella era como, publicamos en 3 días, yo no creo que esto tenga... Es que no hay nada, es que es absurdo, el algoritmo es absurdo, quiero decir. Y era como, vale, pero algo gráfico, joder, es como que al final era como, venga, que no, que seguro que podemos hacer algo. Pero si es que es como palabras como espalda, no sé qué, es que no tiene sentido. Y solo hay un artículo académico que habla de esto y ahí hay un listado de palabras absurdas que tienen unos baremos y ya está. Y fue como, joder, pues vamos a hacer algo absurdo. Quiero decir, si es absurdo, hacemos algo absurdo. ¿Por qué no hacemos un juego como Máquina de la Verdad o algo así? Y retamos a los lectores para que se enganchen un poquito a jugar a intentar adivinar el criterio de Veripol. Entonces eso fue lo que hicimos y en pantalla estoy mostrando la interfaz sencilla que hicimos en un día. Entonces cogimos como 20 palabras de este artículo académico y entonces tenemos el título La máquina de la verdad de Veripol, podrás descifrar su algoritmo. Y luego, según Veripol, si encuentras la palabra gritar en una denuncia, el testimonio es probablemente, y hay 2 botones, verdadero o falso. Entonces, cada vez que el lector juega y le da verdadero o falso, la palabra se mueve hacia una pila de palabras y te sale un poco si has acertado o no el criterio. Hay como una especie de panel de resultados que te va diciendo tonterías y a la vez te va contando los resultados y tú tienes al final 2 pilas de palabras, las que según Veripol probablemente pertenecen a una denuncia probablemente verdadera o a falsa y si la has acertado o no. Y ya está. Era una tontería, pero es que era tan absurdo que era lo que nos apetecía hacer y nos parece que algo aportaba al artículo que si no hubiese sido un tocho de texto. Entonces, ¿qué problema tiene este juego? Pues que es visual. Me temo que como todo lo que al final siempre hago, ¿no? Pero es verdad que no está bien pensado porque, como Ramón bien sabe cuando se puso a mirarlo, pues no está pensado de manera accesible. Entonces, como que tú lees el texto con esa palabra, le das a verdad o falso, pero tú no sabes... No ves, entonces no sabes qué pasa con la palabra, no sabes, de repente hay una palabra nueva arriba, tú ya estás abajo, o sea, muy mal, no puedes jugar. Entonces, nada, tenemos en fase de pruebas una mejora de todo esto, la idea es un poco intentar aplicar las regiones vivas que contaba Mía, lo de Area Life, lo de polite, assertive, tarara. Porque esto es justo un buen ejemplo, creemos, para eso, ¿no? Que estaba, como decía ella, cada vez que hay un cambio en la interfaz o lo que sea, que te avise. Es que es eso justo, aquí todo el rato hay cambios, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, como esto está programado... de manera que hay pues, eventos, ¿no? Cada vez que clicas tal, el panel de resultados se actualiza, la lista de palabras se actualiza, pues la idea sería meter en todos esos cambios, en todas esas funciones, pues otra función que inyectase contenido a este elemento de región viva para que fuese cambiando y te fuese como poniendo al día, actualizando y supieses cómo de bien o mal estar jugando, ¿no? Entonces... Es simplemente algo muy sencillo, es un elemento con un contenido que va variando, que le vamos inyectando información.
Según Medipol, si encuentras la palabra policía en una denuncia, el testimonio es probablemente... A lo mejor de primeras tendría esta frase que tú... Claro, una cosa importante, o sea, la propuesta sería ocultar para el lector de pantalla el panel de resultados y este texto inicial que veíamos donde van cambiando las palabras, yo se lo oculto. Tengo mi elemento vivo de región viva que de primeras me lee este texto con la primera palabra de la parrilla. Y ya tendría mis dos botones accesibles de verdadero o falso, elijo verdadero, por ejemplo, y entonces el contenido de esta área viva cambia y me da un feedback de lo que pasa. Fantástico. La palabra policía indica que el testimonio es probablemente verdadero. Llevas un acierto. Aquí aprovecho para meterle también información del panel de resultados y como ponerte al día de cómo vas de bien o de mal. Nueva palabra, 200. ¿Es una denuncia probablemente verdadera o falsa según Medipol? Este elemento, a la vez que sale una palabra nueva arriba, pues va cambiando y te dice, hey, hay una nueva palabra. Si no, no lo sabrías. Hay una nueva palabra, es una tal, y que te llevase justo arriba de donde están otra vez los botones de verdadero y falso. En este caso, pongamos que decimos que creemos que 200 es claramente verdadero porque está clarísimo. Bravo, lo clavas de la palabra 200 indica que el testimonio es probablemente falso. Llevas 2 aciertos. Y así sucesivamente. Nueva palabra, descansillo. Último ¿Es ejemplo? una denuncia probablemente verdadera o falsa según Medipol? Vamos a decir que es falso descansillo porque es muy sospechoso. O, la verdad es escurridiza. La palabra descansillo indica que el testimonio es probablemente verdadero. Llevas 2 aciertos. Así que nada, pues creo que con esto de la verdad es escurridiza, que me gusta mucho como mantra, me voy a despedir y bueno, que lo que os quería trasladar es que no hay recetas mágicas, creo, todavía. Creo que en accesibilidad en general no las hay tanto. O sea, que creo que más es como pensar en accesible, ¿no? Ser flexibles, pensar de forma creativa, de qué manera podemos trasladar la información. Y que, bueno, que el caso de las visualizaciones de datos es particularmente puñetero, es complejo, pero que no nos olvidemos que las visualizaciones no son el contenido, son una herramienta para transmitir la información. Entonces, que lo importante es cómo, por mucho que nos gusten, que lo importante es cómo transmitir la información por distintos canales y bueno, pues pensar de forma creativa y jugar. Así que yo os invito a ello y muchas gracias. Es que no lo quería hacer por la aplicación porque es que quería agradecerte, Carmen, muchísimo lo que has explicado. Yo tengo discapacidad visual total y estudié periodismo, aunque ahora me dedico a la accesibilidad web. Y el tema de los datos es espantoso. O sea, y realmente que alguien haya pensado en esto, ¿no? O en equipo o lo que sea, pues realmente es de agradecer. No tenía ninguna pregunta, pero es que lo quería decir porque... Y también... me ha gustado mucho que hayas planteado el tema de estas descripciones de los gráficos, que parece que todo tiene que estar ahí, un chorro de datos que luego no podemos ni trabajar, ¿no? Ni copiar, ni leer de una forma ordenada, cuando alguien sí que está viendo ese gráfico y nosotros tenemos que como que leerlo casi palabra por palabra para que se nos quede algo en la cabeza, ¿no? Y yo es que siempre lo que recomiendo es precisamente esa tabla. O sea, poder desplegar esa tabla. Y quería, bueno, simplemente preguntar si en algún caso hacéis una lista, porque a lo mejor, por ejemplo, para un gráfico como el de, que has dicho, circular, sí, quizá no hace falta una tabla, aunque si la haces de 2 columnas tampoco pasa nada, ¿eh? Pero era por curiosidad. Pero vamos, sobre todo, agradecer un proyecto así, que se tenga en cuenta la accesibilidad, y me han dado unas ganas de empezar a chafardear toda vuestra información, que mañana me pondré. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Pues sí que tienes razón. O sea, no, la verdad es que hemos pensado siempre para el tema de la información más ágil tablas, pero es verdad que hay casos así. Sí, o sea, como que sería más inteligente meter listas y tal. Me lo apunto. Y muchas gracias. La verdad es que sí, que el tema de
de los datos es ya engorroso en general para cualquier persona, pues ya es que no, pelos de punta de pensar en no verlo y eso, que las soluciones fáciles, aunque sean correctas, no son buenas, no tienen por qué ser buenas a veces. O sea, como el darle que el reto sea cómo verbalizar, cómo escribir algo que sea conciso, que transmita lo que tu cerebro, a través de tus mecanismos de percepción y tal, sea capaz de discernir en pocos segundos, ¿no? Eso me parece como muy chulo y reto de hacer. Merci. Muchas gracias, súper chula la charla y todo lo que hacéis. Creo que todos queremos trabajar con vosotros. Gracias. Y me ha llamado mucho la atención lo del juego, del final. Porque justamente el otro día estaba pensando en jueguecitos simples, ¿no? Que es cómo se puede abordar la accesibilidad, y pensaba en cuando pasan cosas simultáneamente o una detrás de otra. Y he visto lo de los Arial Live, ¿no? Que no lo había pensado, y es súper chulo. Pero me estaba preguntando, ¿no fue un desafío el orden en el que van apareciendo? Porque claro, yo que veo, pues me aparecen cosas como simultáneamente. Yo puedo ver que por aquí viene una cosa, por abajo otra, por la derecha otra. Cuando hay que esperar a que el screen reader te lea, ¿eso no fue un desafío de en plan está saliendo uno antes que el otro, o nos tenemos que currar la secuencialidad de estos Arial Live, o no, o se me está yendo la pinza y fue todo muy fácil? No sé. Sí, o sea, es desafío. Y, o sea, en este caso yo la idea, el prototipo lo que tiene es un único área, una única región viva que va cambiando su contenido dinámicamente, le vamos inyectando contenido y entonces de manera polite te lo va diciendo, te lo va, ¿sabes? De forma que, y luego, pero bueno, también Ramón nos comentaba, pues a veces puedes poner como, de alguna manera, como si fuesen enlaces internos que te lleva un poco más arriba. El tema del orden es súper importante, sí. En este caso, de manera sencilla, lo que hicimos fue ocultar prácticamente todo y dejar como salvo el control del jugador, que es solo verdadero o falso, y que los cambios de palabra nueva, el resumen del panel de resultados, todo estuviese empaquetado en una frase y que al ir cambiando, pues que te fuese dando el feedback. Pero es prototipo, o sea que no ha pasado una auditoría. Cuando yo he jugado... Pues... ¿Qué piensas del uso de la IA multimodal para describir los gráficos? Porque estamos intentando montar un sistema en la empresa en el que se pueda no solamente escuchar con un screen reader, sino una persona que está, por ejemplo, con el coche o está, ¿no? Porque tenemos muchos datos metidos en gráficos. ¿Y qué piensas de un sistema así? Pues suena muy chulo. No tengo ni idea. No sé si aquí una persona que haya probado... Básicamente sería pasar el gráfico, por ejemplo, a un Gemini, un GPT, sí, o sea, cosas así. Yo lo que he probado a ayudarme de ello para sacar estas descripciones tal, funciona bien. O sea, como que en general, o sea, no lo he probado muchísimo, pero los pequeños tanteos que he hecho sí que extrae guay eso, como cuál es la media, o sea, es muy bueno al final con datos objetivos y tal. Entonces, como lo que yo he jugado un poquito de ayudarme de este tipo de herramientas para extraer estas descripciones más humanas, entre comillas, o sintéticas, sí que ha funcionado bien. O sea, que yo creo que sí, que por ahí puede ser súper útil este tipo de herramientas para mejorar la accesibilidad. O sea, yo lo creo, pero no lo sé, no tengo tanta experiencia como para decir es el futuro, pero sí que creo que es un buen caso de uso. Quería preguntarte, Carmen, porque precisamente el tema de la accesibilidad de los datos, es decir, no solo el visualizarlos, el recibirlos. Eso es un problema para vosotros también a la hora de recibir esos datos de las administraciones públicas, ¿verdad? Mogollón. Entonces, me gustaría que me contaras un poco la experiencia, si tienes a lo mejor ejemplos de cómo os llegan los datos y de ese tipo de cosas. Pues todo esto se pelean mis compis periodistas, o sea, como trabajamos con datos públicos, es muy relevante al final el proceso, cómo tenemos la información, ¿no? Y nosotros trabajamos sobre todo con peticiones de información pública, con todo el tema de la ley de transparencia, etcétera, y el derecho que como ciudadanos tenemos a pedir información a las administraciones, ¿no?
Bueno, mis compañeros se pelean con esto literalmente meses para conseguir la información de un determinado ministerio o lo que sea sobre un tema sobre el que están investigando. Entonces, desde que empezamos a trabajar en algo hasta que lo publicamos, aunque luego sea algo pequeño, igual tiene un curro a nivel de gestión de logística de datos de 1 año. O sea, es súper loco. Y también, ¿por qué? Porque hay veces que depende de las comunidades autónomas. Entonces, pues si queremos saber, por ejemplo, para un mapeo que hicimos de el tema de atención primaria, médicos, enfermeros y como la carga de trabajo que tenían, los cupos, tal, pues eso hubo que hacer peticiones de información a todas y cada una de las comunidades autónomas de España y todas y cada una de ellas pues pusieron todas sus trabas porque en general hay bastante opacidad, o sea, de vez en cuando hay gente muy predispuesta a darte los datos y tal, pero os aseguro que la mayoría de los casos no es así, los datos no se quieren compartir, los datos son míos y entonces tenemos que estar luchando, nos rechazan, luego hacemos una contra tal y todo esto tiene unos plazos que hasta 1 mes no te... O sea, esto es eso sí que es un camino de penas. Y luego cuando llega la información, pues os podéis imaginar que luego ahí también empieza un toma daca, porque la información viene mal, vienen en PDFs escaneados. El formato menos accesible posible del mundo mundial, ese es el que te van a dar de primeras. Te dan cosas que no has pedido, las que has pedido no te las dan, la manera en que están agregadas no tiene nada que ver con unas con otras. O sea, luego hay un trabajo muy arduo de pelearnos no solo por la información, sino porque la información podamos usarla para hacer los gráficos. Entonces, pues sí, lo de los tipos de lo del formato de la información, por eso que la accesibilidad a los datos es que es un temazo en general, no es solo jodido para temas de discapacidad visual, sino es que en general la información es muy poco accesible y la información pública en concreto, y es toda una batalla constante y nada, hay que apoyar y animaros a hacer solicitudes de información también, que es un derecho que tenemos todos, y esto es un poco cuña publicitaria, pero tenemos en Cibio, si os metéis, estamos haciendo, mi compi Javi, que es majísimo, de comunicación, porque hemos hecho a veces tallercitos de peticiones de información pública pues, con asociaciones de vecinos y tal, o periodistas, y se ha currado como una especie de mini curso de 6 semanas por mail, de que cada sábado te llega un mail súper ameno y como muy saleroso sobre como los básicos de cómo se hacen peticiones de información pública como ciudadano, a tu ayuntamiento, a tu tal, qué hemos aprendido nosotros en todos estos años, llevamos como 13 años trabajando, y cuáles son nuestros trucos, estrategias, mete esto, que esto funciona muy bien, no sé qué, y no sé, pues eso, como si os interesa, yo os animo a que ejerzáis este derecho, y para tener un poquito de noción, pues si queréis ahí de forma gratuita totalmente y bla, 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 pues tenéis algunas pildorillas de información. Y sí, y cómo luego pelear porque esa información sea útil, accesible y tal, pues es una de las partes. Bueno, ya que ya he hecho la cuña, aprovecho para decir que yo soy socio de Cibio y creo que es una de las los mejores sitios donde podéis meter vuestro dinero. Así que dárselo todo a Carmen, bueno, a la Fundación Cibio. Anda, no lo sabía. Bueno, que levante la mano quienes son socios. Muchas gracias. Bueno, solamente un comentario, una reflexión de estas que le gusta a la gente oír a otras personas que no sean el ponente. No. Solamente esto que está diciendo Carmen de pedir los datos, que sepáis, bueno, que recordéis que desde el 28 de junio de 2025, o sea, desde hace nada, los documentos que nos da la Administración, en teoría, tienen que ser accesibles. Así que eso tendríamos que pedir los datos de manera accesible y creo que sería una vía estupenda para que empiece a tomarse más en serio la ley de accesibilidad, porque como a los pobres cegaratos no nos hacen ni caso, pues a lo mejor, si protestamos muchos, pues sí, eso empieza a cambiar. O sea, eso vamos a meterlo. Me dicen mis compañeros que ya lo meten, lo van a meter en todas las peticiones, en plan recordar esa